Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 31 de marzo de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos entonces qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales cerraron la semana con indecisión en medio de buenas noticias en Estados Unidos, pero presión bajista por valoración. Recuerden que los múltiplos o algunos activos en Estados Unidos pues, han llegado a niveles bastante altos y esto ha hecho un poco más difícil el avance en ciertos activos, sobre todo en lo que son los tecnológicos. Y acciones locales continúan con ascensos en medio de optimismo económico y movimiento de euforia. Recuerden que básicamente ya el mercado ha entrado en esa tendencia por fuera de banda superior de Bollinger, donde el mercado pase lo que pase, quiere seguir subiendo y puede tener un movimiento de euforia alcista que terminaría únicamente cuando tengamos algo de presencia de vendedores, una ruptura de soportes de corto plazo. Así que para hoy se mantendría el mismo escenario. Datos económicos del viernes: ingresos y gastos personales de Estados Unidos crecen 0.3% en febrero, superando las expectativas del mercado. Esto digamos que genera algo de tranquilidad y la confianza del consumidor para el mes de marzo mejora de 79.9 a 80 puntos por debajo del 80.5 esperado por el mercado. Seguimos por debajo de niveles previos a la crisis, pero continúa una confianza relativamente sólida que asegura que el ritmo de crecimiento continúe siendo lento, pero continúe. Tendremos decisión de tasas para el 30 de abril. Estamos a un mes. Esta semana conoceremos los datos de empleo, miércoles ADP, viernes tasa de desempleo, que serán relevantes para determinar el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal. Y el mercado continúa 16-17 por debajo en el VIX, por debajo de esos niveles, lo que significa que continuamos con tranquilidad. Recordemos que solo una salida de los 17 y 16 con fuerza generaría una corrección más profunda en el mercado accionario, mientras que nos mantengamos por debajo de esos niveles continúa o bien la indecisión o el sesgo alcista. Y en cuanto a mercados asiáticos, repuntan en medio de optimismo, pese a que los datos económicos de la región, por lo menos lo que fue Japón, fueron bastante flojos. El PMI manufacturero de este país para marzo se desacelera de 55.5 a 53.9. La producción industrial preliminar de Japón para febrero cae 2.3% frente a un ascenso esperado del 3.6%. Y las construcciones iniciadas en Japón para febrero crecen 1% por debajo del 5.2% esperado y 12.3% previo. Así que tenemos señales de desaceleración en Japón, pero el mercado hace caso omiso. Recuerden que viene bastante correlacionado al mercado y bajo algo de optimismo que continúa la tendencia alcista para la mayoría de activos. Europa inicia con tímidas ganancias bajo IPC que reforzaría la idea de mayor estímulo monetario por parte del Banco Central Europeo. Recuerden que gran parte de los ascensos en Europa ahora vienen justificados porque el Banco Central Europeo viene con intención de mantener estímulo para evitar caer en deflación. Y el flash de IPC refuerza esa idea, bajando de 0,7 a 0,5, la inflación más baja en 4 años en la zona euro. Y las ventas al por menor en Alemania para febrero caen 1.3% por encima del menos 0.3 esperado por el mercado. Perdón, crecen 1.3% por encima del menos 0.3 esperado por el mercado. Algo de noticias buenas en la zona euro que continúa atrayendo bastante capital a nivel global. Y hoy conoceríamos la tasa de desempleo a las 11 de la mañana. El DANE la publicaría. Entonces estaremos atentos a constantes mejoras en términos de empleo para nuestra economía. Datos del día de hoy: 8:45 PMI de Chicago, 9:30 índice de manufactura de la Fed de Dallas. Mañana tendremos ISM manufacturero, gasto en construcción de Estados Unidos y ventas de vehículos. Así que continuaremos con una semana volátil llena de datos económicos. El miércoles importante, la ADP de empleo, generación de empleos privados en los Estados Unidos. El punto más importante para definir lo que serían cambios en política monetaria de la Reserva Federal vendría con base en el comportamiento del empleo y el comportamiento de la inflación en este país. Datos relevantes de esta semana: tendremos tasa de desempleo también en la zona euro, tendríamos de Japón base monetaria, pero lo más importante sigue siendo tasa de interés en la zona euro y datos de empleo de los Estados Unidos. Así que en términos generales, mercados intentan abrir la semana en calma. Si bien podría mantenerse aún dentro del comportamiento lateral, a esperar a los datos de empleo de Estados Unidos, pues igual el sesgo de mediano plazo sigue siendo alcista. Hay que estar muy atentos porque si el mercado encuentra los datos de empleo y en la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo de suficiente fuerza, podría romper entonces el lateral con ascensos. Por ahora es el escenario más probable,
el comportamiento lateral, el siguiente una ruptura al alza y en algún caso de sorpresas importantes tendríamos una ruptura a la baja. El mercado local sigue bajo rally alcista en resistencia de euforia. Recordemos que estamos en una zona de euforia, así que estaremos prestando atención a cuando en el intradía aparezcan vendedores. Ya daremos algunos tips de cuándo podrían estar apareciendo los vendedores en el mercado. Pasemos entonces al análisis técnico. El día de hoy Dow Jones continúa en su zona lateral, no ha podido romper esos 16.400, 16.500 que lo mantienen como resistencia. Solo rompiendo esos niveles podríamos volver a niveles de 17. De lo contrario, seguimos 16.500 contra 16 como la zona de soporte. Solo rompiendo 16 cambiaríamos a tendencia bajista. En cuanto al índice IPSA, después de mantenerse sobre promedios móviles de 20 y 40, continúa el sesgo alcista para este activo hacia los 3.800. Dependerá de esos 3.800. Si cambiamos a un sesgo de más largo plazo, romperíamos también el promedio móvil de 200 periodos. Por ahora estamos llegando a resistencia. Vamos a evaluar qué pasa en esa zona de los 3.800 para el IPSA. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, después de tocar los 14.000, un nivel de soporte psicológico, logra repuntar con espacio para volver hacia 14.700, 15.000 como la zona de resistencia de tendencia bajista. Por ahora el sesgo es alcista mientras se mantenga sobre los 14.000. Y el dólar marcando un doji el día viernes, ya llegando a la zona de soporte de 1950, 1965. Tendremos datos de empleo esta semana de Estados Unidos. No se descarta una mejora en los indicadores. Si la mejora es un poco más fuerte, de pronto tenemos una semana de leve sesgo alcista, únicamente de rebote técnico después de tanta caída. Así que no se descarta que para el dólar los compradores puedan generar un impulso hacia los 1980 o 2000 como resistencia. La zona importante es el 1950. En caso de romper 1950 quiere decir que no hubo ese escenario de rebote y la presión podría llevarlo incluso a 1940, 1910. Por ahora estamos en una zona de soporte importante para el dólar, donde el escenario más probable es algo de repunte 1970, 1980, 2000 como escenarios probables. Y el WTI se mantiene en 301, 102, por ahora intentando ese sesgo alcista. Mientras esté sobre los 100 hay espacio para volver a 104, 105. Si rompe los 100 podríamos descender de nuevo a 96, 98, que siguen siendo soportes importantes. 100 el soporte de corto plazo para mantener el sesgo alcista en el petróleo. Y el euro continúa con leve presión bajista. No se descarta que ese sesgo se mantenga mientras estemos por debajo de los 38.20 a medida que escuchamos o conocemos los datos de empleo de Estados Unidos y la política monetaria del Banco Central Europeo. Así que importante 38.20, la resistencia de la presión bajista hacia los 36. Pasemos entonces a nuestro mercado. Vamos con el índice Colcap. Aquí vamos entonces a graficar índice Colcap. Ya estamos contra la banda superior de Bollinger, soporte de corto plazo 1660. Mientras se mantenga sobre 1660 puede continuar hacia 1700, 1720 en movimiento de euforia. Recuerden, ya la banda de Bollinger está relativamente amplia. El mercado empieza ya a estar sobrecomprado. No quiere decir que por estar sobrecomprado ya se vaya a caer. La señal de venta, según este indicador, aparece cuando rompe los 70 a la baja, pero pues sí, lo que nos denota es que el mercado está algo eufórico. Puede continuar con el ascenso, pero hay que estar atentos. 1660, si llega a romper, quiere decir que ya los vendedores podrían estar tomando el control hacia un movimiento de corrección. De lo contrario, continúa el sesgo alcista para el índice Colcap 700, 720 como resistencia en posible movimiento de euforia. 68 sigue siendo el soporte. Vamos a dejar el 69.200 como soporte de corto plazo. Mientras se mantenga sobre ese nivel puede llegar a 71, 72. Continúa entonces el sesgo alcista para Banco de Bogotá. 69.200 el soporte para posiblemente alcanzar niveles más altos como escenario probable. BBC ya empieza a registrar algo de presión de vendedores. Tenemos una línea de tendencia en esta zona que le ha puesto freno, pero está por encima del promedio móvil de 40. Así que dependerá de ese nivel de los 20.80. Si él logra aguantar los 20.80, quiere decir que puede intentar cambiar tendencia, incluso avanzar hacia los 24, promedio móvil de 200 como escenario probable. Si no logra aguantar los 20.80, podríamos devolvernos hacia los 19. Mercado entonces con soporte en los 20.80 para Bolsa de Valores de Colombia. Celsia. Vamos a colocar el 5.800 como el soporte de corto plazo mientras se mantenga sobre ese escenario, sobre ese nivel es probable los 6.000 y 6.100. Una de las zonas más fuertes de resistencia será ese 6.100.
pero por ahora continúa el sesgo alcista mientras estemos sobre los 6000, o vamos a 5800, perdón, lo vamos a colocar como el soporte de corto plazo para mantener ese movimiento de euforia que inició después de volúmenes muy altos. Si hay ruptura de los 5800, podríamos volver hacia la zona de 5600, que sigue siendo soporte de tendencia alcista. 5800 el de corto plazo, 5600 siguiente nivel de soporte. Cementos Argos continúa con el impulso, logra aguantar los 9800 la jornada anterior, ahora serán los 10000 el que pueda generar el impulso alcista para mantenerse hacia los 10 y máximos históricos. Sería para este activo 10400, no me alcanza la gráfica 10400. Pueden continuar los avances como escenario probable mientras estemos sobre 10000. Si rompe los 10000 perderíamos fuerza hacia los 9800, primer soporte, y 9500 siguiente nivel de soporte. Por ahora los 10000 son el nivel importante. Cemex Latam Holding frena un poco su avance, no ha roto los 16500. Vamos a cambiar ya, vamos a anular esa figura que teníamos de triángulo y vamos a dejar los 15900. Si logra aguantar los 15900, todavía puede tener impulso hacia los 17 como escenario probable. Si rompe los 15900, podríamos volver hacia los 15300, 15200. Importante ese nivel de los 15900 como soporte de corto plazo. Canacol en una tendencia diferente. Vamos con los 12600, que sigue siendo la resistencia. Ha tratado de frenar en los niveles psicológicos de 12000. Pero mientras esté por debajo de los 12600, puede ser un pequeño bull trap para volver a 11100. Solo tendrá que romper 12600 con fuerza para volver a impulsarse hacia los 13500, 13600. 12600 entonces la resistencia de corto plazo. Con concreto sigue, vamos a modificar acá. Si logra aguantar el 400, puede volver a 1500. Si rompe los 1400, volvería a 1350, aunque digamos que hay algo de 50-50. Tanto de ascenso como de descenso, no hay un panorama muy claro por la disminución del volumen de cotización. Rompiendo los 36600 es ahora el nuevo soporte. Mientras logre aguantar los 36600, puede volver hacia la zona de los 38 y 38500. Logra romper entonces los 36600, que se convierten ahora en el nivel de soporte para lo que es la acción de Corficol. Importante entonces ese 36600. En cuanto a Ecopetrol continúa el rally, llegando ya a zona de resistencia fuerte entre los 4100 y 4200. Toda esta zona de 4000 a 4200 es una zona importante de resistencia. El yield ya baja de forma considerable. Recuerden que gran parte del impulso fue generado por el tema del dividendo, pero a medida que el precio del activo sube, pues básicamente lo que tenemos es una disminución en el yield, en la tasa efectiva de ese dividendo, por lo que esta zona se considera una zona de resistencia muy fuerte. Si bien puede pasar un poco por la euforia, pues hay que estar muy atentos porque ya el yield baja y de hecho queda por debajo de los que serían títulos con vencimiento en julio del 24, haciendo que, pues digamos que por el riesgo que se concibe al comprar acciones, pues digamos que ese yield ya empieza a perder algo de atractivo. Así que estamos en zona de resistencia ya para Ecopetrol. El soporte de corto plazo es el 3900. Importante ese nivel. Si logra mantenerse 3900, el sesgo sigue siendo alcista. Su pérdida podría llevarlo correcciones hacia los 3700. Igual, el tema del dividendo va a hacer que las correcciones de darse, porque no sé si se vayan a dar ya que estamos en euforia, pues aparezcan como posibilidades de compra para algunos, básicamente porque todavía quieren llevarse ese dividendo. Así que el tema del dividendo mantendría con soportes a la acción de Ecopetrol por lo menos en el corto plazo. Empresa Energía Bogotá continúa con el rally alcista también, 1580. Mientras logre aguantar los 1580, puede alcanzar 630, 640, 680. Recordemos que igual continúa en zona de euforia. Solo rompiendo el 1580 podría corregir de nuevo hacia niveles de 1520, 1580. Entonces el nivel de resistencia importante. Construcciones El Cóndor intenta impulsarse levemente, tendrá que romper los 1250 para poder avanzar hacia los 1350. Mientras esté por debajo de ese nivel, el 1150 seguirá siendo la zona de soporte en posible comportamiento lateral. 1250, 1150, los niveles claves que podrían dar tendencia. En CAM también se pega de los movimientos alcistas del resto del mercado. Y 9.6 es el nuevo soporte. Mientras aguante el 9.6,
puede continuar hacia 10.6. No obstante, pues el hecho de que no mantenga liquidez todos los días, pues hace que simplemente sea posiblemente un poco de flujo de personas que han tomado utilidad de ciertos activos y han encontrado en acciones de múltiplos bajos algo de oportunidad, pero pues no hay un acompañamiento total del mercado. Si vuelve a romper los 9.6, podríamos volver hacia la zona de los 8, perdón, de los 9. Si rompe 9.6, volveríamos a los 9. Importante el 9.6 ahora para mantener el sesgo alcista, poca liquidez en el activo. ETB logra mantenerse sobre los 4.20, impulsándose hacia los 4.40. Si en el corto plazo logra aguantar el 4.20, 4.30, existe la posibilidad de volver a 4.60, 4.80. Así que es una importante esa de 4.20, 4.30. En cuanto a éxito, continúa el impulso hacia los 30, 30, 300 como la zona de resistencia más importante, ya con las bandas relativamente amplias. También estamos llegando a resistencias. 29 es el soporte de corto plazo. Mientras logra aguantar los 29, puedo avanzar a 30, 30, 300. Si pierde los 29, podríamos estar teniendo una corrección más fuerte hacia los 27, 500, 27, 400. Grupo Argos, 20.000 como la zona de soporte. Si logra aguantar 20, puedo avanzar a 21, 21, 400. Aparece ya un hombre colgado, pero pues la confirmación de esta vela será el 20.000, así que solo rompiendo el 20.000 podríamos tener corrección más fuerte hacia los 19. Mientras aguante los 20 puede volver a 21, 21, 420 nivel o soporte importante por ahora. Grupo Aval ya llegando a su resistencia de 320 contra 280. En la zona de resistencia importante, ya también estamos en resistencia, no quiere decir que necesariamente pare, porque el mercado viene eufórico. Si rompe 320 podemos avanzar a 350, 360. Si rompe 280 podríamos perder fuerza hacia el 1240 como siguiente nivel de soporte. Si continúa el sesgo alcista con soportes 280, 240, 320, 360 las zonas de resistencia para Grupo Aval. Nos toca colocar un nivel de resistencia adicional ya que viene con algo de euforia el mercado. Grupo Sura, hombre colgado también. Aparecieron algo ya vendedores, 36 como la zona de resistencia. Si logro aguantar 36, puedo avanzar a 37.100, 37.500, 38. Pero si rompe los 36 ya se perdería un poco el sesgo alcista hacia los 34.500. Hay que estar atentos porque están apareciendo vendedores en Grupo Sura, pero no han podido tomar el control. Muestra de ello es el hombre colgado, esa figurita nos muestra la presencia de vendedores. ISA. También continúa el rally 8.600, vamos a dejar el 8.620, 600, 620 como zona de soporte. Mientras aguante el 600, 620 hay espacio para los 9.000 y 9.200, zonas de resistencia importantes para este activo, muy muy fuertes. Si se pierden los 8.600, 620, podríamos tener una corrección adicional hacia las 8.100, 8.200. Importante esa resistencia de este soporte de corto plazo 620, 9000, 9100. Ya estamos en euforia también con bandas muy amplias. Como un denominador es euforia para el mercado. Bastante volatilidad por incertidumbre frente al proceso de venta por algunos temas legales. Empresa de Energía Bogotá también entrando ahí en el punto. 3300, 300. Vela de onda alta, posibilidad de comportamiento lateral en esa zona. Si llega a romper el 300, el 2960 será la zona de soporte más importante, 2960, un soporte muy fuerte para Isagen. En cuanto a mineros, logra impulsarse, está bien, logra cerrar un poco ese 940, acercarse a ese nivel. Ahora, falta que opere por encima de los 940 y por encima de los 3000 para abrir espacio hacia 3200, 3400. Si no logra superar pronto esos 3000, volveríamos posiblemente a la zona de los 2800 como nivel de soporte, intentando entonces recuperar la tendencia alcista como escenario probable. 27 la zona de soporte, mientras esté sobre 27 puede alcanzar todavía los 28 o 28.400, la pérdida de los 27 lo podría llevar a 25.500, 25.600. Preferencial como escenarios probables, preferencial aval, ya sabemos, llegó a hacer los 320 como resistencia. Si logra aguantar los 290, 290, 280, puede continuar con el avance hacia los 340, 360. Si rompe los 280 volveríamos posiblemente a niveles de 1240 como siguiente nivel de soporte. Continúa el sesgo alcista contra bandas superiores de Bollinger. Avianca Holding, fuerte impulso alcista respetando entonces la zona de los 4000, un soporte importante.
Ahora 4.200 el soporte, si logra aguantar el 4.200 puede avanzar hacia los 4.600 como escenario probable. 4.200 entonces el nivel importante para poder avanzar hacia los 4.600 y romper entonces la figura de continuación de tendencia. Solo rompiendo los 4.000 perdería la fuerza hacia los 3.600 como zona probable. Bancolombia logra romper lo que podría ser una pequeña cuña o banderín. Si logra aguantar los 26.600, 26.600 puede continuar su avance hacia los 27.600 y 28. 26.600 entonces el nivel importante para lo que es continuar el sesgo alcista. Si lo pierde podríamos volver a niveles de 25.200 como escenario probable. Y Pacific Rubiales presentando leve indecisión. Vamos a dejar el soporte de corto plazo en 33.100 mientras él aguante el 36.100. Puede volver a 35.500, 35.600, 33.100, perdón, el soporte de corto plazo para avanzar hacia el promedio móvil de 200 como escenario probable. Ruptura del 33.100 podría llevarlo de nuevo a 31.200, 31.300 como escenario probable. Así que en términos generales, Colombia continúa con sesgo alcista, atentos a los soportes de corto plazo. Algunos activos ya entraron en euforia, no quiere decir que ya se tengan que caer, pero puede haber un rally alcista, hay que estar muy pendientes en el corto plazo cuando aparecen los vendedores. Igual aquí nos daremos cuenta al siguiente día, se lo verán en comité cuando digamos, listo, ya aparecieron vendedores, ya el movimiento de corrección iniciaría como escenario probable, pero por ahora pues sí, deben estar muy atentos a sus soportes de corto plazo, a ver cuándo aparecen vendedores. Mientras no estén por ahí, pues simplemente el rally continúa en una señal de euforia que ya está entrando el mercado al estar por fuera de bandas superiores de Bollinger en varios activos. ¿Qué señal técnica mostraría que se inicia toma de utilidad en el mercado local? Una vela o la ruptura de soportes de corto plazo. Los múltiplos altos son diferentes en Colombia en comparación con Estados Unidos. Colombia tiene algunos activos con múltiplos altos, pero pues Colombia no es un mercado muy fundamental, digamos que donde los múltiplos a veces toman mucho tiempo en reaccionar, así que por ahora, ya que estamos en un movimiento más emocional del mercado, algo conocido como la euforia, pues vamos a darle un poco más de prelación a los técnicos. Si ven que fue una de las últimas acciones del mercado local en subir, ¿qué tan probable es que la toma de utilidad se demore? Recordemos que cada acción tiene su propia tendencia, así que pues mientras logre aguantar los 4.200, el rally también podría llegar a lo que sería la acción de Avianca, que si la usamos por múltiplos, también tiene uno de los múltiplos más bajos, por lo menos en Price Earning Ratio o RPG, relación precio-ganancia. ¿Qué fundamentales podrían estar explicando el rally alcista del Colcap? Es el optimismo generado por utilidades del pasado y el tema de dividendos que vienen, así que digamos que es, y una correlación básicamente con emergentes. Veamos cómo también el IPSA se encuentra por encima de promedios móviles de 20 y 40, llegando también el promedio móvil de 200 periodos. Así que por ahora continúa ese sesgo bajo, zona de euforia. ¿Cuándo sería el siguiente soporte de corrección del Colcap? Aún no podemos hablar de corrección hasta que no aparezcan vendedores. Por ahora podemos hablar de la euforia se mantiene mientras estemos sobre el 1660, el soporte de corto plazo que se definió para el Colcap. No me acuerdo, vamos a buscarlo acá. Y CAP, el soporte de corto plazo es el 1660, sí, efectivamente el 1660 es el soporte de corto plazo. ¿Cuánto duran las etapas de euforia en el mercado? No, la verdad no hay un punto exacto, a veces pueden durar mucho, simplemente no tengo una estadística clara para dar una cifra más exacta. ¿Qué puede ser lo que está pasando? Mineros debajo de 3000 cuando puede durar esta tendencia así tan lateral. Bueno, ahí todavía hay, digamos que temores por el panorama, creo que es más de regulación local que otra cosa para el sector minero, pero pues no sé exactamente cuánto pueda durar ese comportamiento lateral, no está reaccionando tampoco la correlación con el precio del petróleo, y de todos modos allá hay unos múltiplos relativamente bajos también para mineros. ¿Cuál es el augurio para ETB? 420, 430 las zonas de soporte, mientras se mantenga sobre esos niveles puede llegar a 460, 480, la compañía sigue dando utilidades, renovando parte de su tecnología y múltiplos relativamente atractivos por debajo de su valor, de su precio y valor en libros, que por ahora mientras pague algo de dividendos pues puede mantenerla con leve sesgo alcista de corto plazo. No sé si tengan la fuerza para llegar a precio y valor en libros. Para lograr eso tendrá que mejorar un poco su ROE, su retorno sobre el patrimonio, pero pues por ahora tiene soporte en ese 420, 430 por el dividendo y ese panorama de todavía estar generando utilidades como escenario probable. Bueno, no sé si tengan más preguntas. De lo contrario, entonces, muy buen día para todos, muy buen inicio de semana.
Nos vemos mañana en comité.